es un invitado de honor. Para nosotros es realmente extraordinario que esté con nosotros. Quisimos tenerlo el año pasado, pero la pandemia, conseguir pasaporte, trámites legales, todas esas cosas, hicieron jugar en contra. Pero qué mejor que en este momento para traernos esta obra y otras obras que vamos a presentar próximamente. Y como el mate se comparte, nosotros vamos a compartir aquí el micrófono. Entonces, Mariano, bienvenido a Venezuela, bienvenido a la Filben, y cuéntanos por qué esta iniciativa tuya de hacer un libro sobre Agapito Valiente. Arturo López Areco. Bueno, ¿ahí está bien? Sí. Primero, bueno, antes de empezar, te quiero agradecer a vos, Raúl, digamos que representás a la CENAL, al Centro Nacional del Libro, hacerlo extensivo al Ministerio del Poder Popular para la Cultura y a su titular Ernesto Villegas, y a todos los presentes aquí y a los conectados en esta transmisión por streaming. Y antes de comenzar, bueno, un poco lo hablé con él al principio, yo preparé una especie de exposición, pero bueno, convenimos con Raúl en que cuando él lo cree oportuno me va a interrumpir como para hacer un ida y vuelta, ¿sí? Y también antes de comenzar, quiero pedir disculpas porque digamos, del hecho de ver a alguien hablando, leyendo algo, no es lo más entretenido, ¿no? Pero como me suelo ir por las ramas cuando hablo sin una guía, prefiero leer algo que preparé especialmente para esta presentación. En principio, decir que alrededor de Sudamérica es común encontrarnos con biografías, extensas biografías de revolucionarios icónicos de la izquierda, de los años 60 y de los años 70, y otras figuras de menor relevancia también incluso tienen sus biografías. Tenemos desde las múltiples biografías del comandante Che Guevara, que ya es algo así como una biografía establecida, esto quiere decir una biografía que ya fue abarcada infinidad de veces, escritas desde los más variados rincones del mundo, hasta las de las figuras menos conocidas, pero que protagonizaron hechos espectaculares, como cito, por ejemplo, el libro de Lorenz del año 2017, que narra la historia de Ana María González, una militante montonera. Incluso ahora, en estos días, se publicó una extensa biografía del comandante guerrillero John Sosa, junto a sus memorias, que está realizada por Arturo Taracena Arriola. Sin embargo, en Paraguay, esta tendencia no es tal, y hasta la fecha solamente se encuentran publicadas dos biografías de importantes figuras de la izquierda local, una sobre la vida de Oscar Credit, escrita por el británico Andrew Nixon en el año 2011, y bueno, acá tenemos la otra, que se publicó en el 2019 en Asunción. Una tercera se puede nombrar sobre el médico Agustín Goiburú, escrita en el 2014 por Alfredo Boccia Paz, aunque en este último caso es más difusa su asociación con la izquierda, pero sí plenamente con la oposición a la dictadura de Stroessner. Figuras como Soledad Barrett, como Juan Carlos da Costa, Victoriano Centurión, Miguel Ángel Soler, Obdulio Barte, Antonio Maidana, Wilfrido Álvarez, Idalina Gaona, Agapita Faustina Torres o Nidia Talavera, de haber nacido en otro país, ya habrían tenido publicada su correspondiente biografía. En esta presentación me propongo desarrollar qué sucedió con la figura de Agapito Valiente desde su asesinato y desaparición el 17 de mayo de 1970 hasta el presente, aspecto que se encuentra desarrollado en el libro dentro de un capítulo denominado El Rey de Runagur. Lo primero que hay que decir es que la figura de Agapito Valiente, fuera del Paraguay, no es muy conocida, es más, salvo por unos pocos, digamos. O sea, es directamente desconocida, como lo era para mí antes del año 2014, que inicié la investigación. Esto contrasta con la de otros comandantes guerrilleros latinoamericanos. Y la pregunta sería ¿por qué? Y personalmente creo que el hecho de que Agapito haya sido paraguayo
influyó en su desconocimiento. Y aquí vamos a iniciar la primera parte de la presentación, que sería algo así como un breve estado de la cuestión sobre la insurgencia del Partido Comunista Paraguayo en los años 60 dentro de los estudios académicos. Hay que decir que el Paraguay es repetidamente ignorado, tanto si hablamos de historia universal como latinoamericana. Pese a que efectivamente la producción de trabajo sobre el tema es muy escasa, también hay que señalar que investigadores paraguayos como Aníbal Miranda entre el 88 y el 89, Agripino Silva y Víctor Duré en el año 2004, Carlos Pérez Cáceres junto al Grupo Memoria desde el 2006 hasta el presente, extranjeros como el argentino Carlos Zamorano en el 92, el británico Andrew Nixon entre el 2011 y 2013, junto al pionero estudio de Posey Hill bajo el seudónimo de Cristina Trejerne en 1982, aportaron estudios relevantes, pero que, comparados con la producción de países vecinos, son todavía muy escasos. Todos estos textos habían aportado las primeras bases para recuperar esta experiencia paraguaya de insurgencia del Partido Comunista Paraguayo. Sin embargo, parecería que el mundo académico no se dio por enterado, y una explicación podría ser que se leen entre ellos y no ven más allá. No leen a investigadores como los que mencioné, que no pertenezcan a su círculo quizá. También el hecho de que la mayoría de estas publicaciones hayan sido editadas en el Paraguay es algo que puede sumar a la explicación de su poca difusión internacional. Normalmente los libros que se publican en físico en el Paraguay difícilmente salen del país y son conocidos en el exterior. El asombro por la existencia, ya vamos a llegar a Agapito, es un prólogo. El asombro por la existencia de este vacío académico se refuerza cuando constatamos que el Partido Comunista Paraguayo fue el primer partido comunista en toda Sudamérica que, desde su misma dirección, subrayo y resalto, desde su misma dirección, no una fracción del partido o unos militantes, puso en práctica la línea de la lucha armada. Repito, el primero en mayo de 1960 con la irrupción de la columna Mariscal López en la ciudad de Barrero Grande y con la columna Itororó entre junio y agosto del mismo año, a lo que se agrega la aparición de la columna Curupaytec en San Pedro en 1961. Y aparte de ser el primero en Sudamérica, es el segundo caso, luego del cubano, que se involucró en la lucha armada a partir del año 58 en toda Latinoamérica. Pero bueno, volviendo a nuestro tema central, que es Agapito Valiente, la idea de esta introducción fue para demostrar que si las guerrillas paraguayas del Partido Comunista Paraguayo de los años 60 fueron y son desconocidas, es natural que uno de sus protagonistas más reconocidos también lo sea, en este caso Agapito Valiente. Terminando este breve estado de la cuestión, de lo que voy a hablar es sobre el derrotero de la figura de Agapito Valiente a partir de su asesinato y desaparición en mayo de 1970. Pero antes voy a describir brevemente su itinerario político, su trayectoria de vida, por lo que voy a leer fragmentos de la biografía de él, escrita por mí, disponible en el sitio web del Diccionario Biográfico de las Izquierdas Latinoamericanas, coordinado por el CEDINCE de Argentina, que recomiendo. Es una página web en la que ustedes pueden encontrar biografías bastante desarrolladas de líderes de izquierda, militantes de izquierda de todos los países de Latinoamérica. Entonces, doy unos datos básicos de Arturo López. Su nombre real, Arturo López Areco, es su nombre real, nació en la compañía Caunduc de Barrero Grande, Caraguatá, actual departamento de Cordillera, y fue parte de una familia numerosa asentada en un ámbito rural, perteneciente a un estrato social relativamente acomodado. Hacia 1945, Arturo se recibió de profesor normal en Asunción y ya para entonces militaba en el Partido Comunista Paraguayo, con una trayectoria gremial previa en la Unión de Magisterio de la capital, iniciada dentro del contexto de la huelga de 1941 contra la dictadura de Higinio Morínigo, un régimen dictatorial de la década del 40 previo al ascenso de Stroessner en el 54. El proceso de radicalización ideológica de Arturo se dio en el ámbito público, durante su formación como profesor en Asunción, y también en el ámbito político, con el inicio de la dictadura de Higinio Morínigo, que duró desde 1940 hasta 1948.
En los años en que él se afilia al Partido Comunista Paraguayo, que es entre 1944 y 1945, el comunismo, que había contribuido a frenar la expansión nazi en Europa, gozaba de un prestigio internacional que no tuvo ni volvería a tener. Entonces, dentro del contexto de la Guerra Civil de 1947 que se dio en Paraguay, que enfrentó a los militares en el gobierno junto al Partido Colorado contra un arco opositor conformado principalmente por el Partido Liberal, febreristas y comunistas, Arturo es detenido cuando actuaba de nexo entre los militantes de Asunción y las montoneras rurales del partido. Va a pasar 2 años en prisión, acusado de haberse alzado contra el gobierno, obteniendo su libertad en 1949 gracias a una amnistía general. El lapso que transcurre entre 1950 y 1958 puede ser considerado como el de los años oscuros de Arturo López Areco. Lo denomino así porque son los años en los que tenemos menos documentación de su actividad. Es en esos 8 años en que se convierte en un líder campesino de una región de cordillera de la que él era oriundo, que comprende compañías de Subarrero Grande y de Piribebuy, especialmente la compañía 4 de Julio, que fue, digamos, el punto fuerte en el que recibió más apoyo. Allí desarrolló una profunda labor de alfabetización y de activación política del campesinado, ayudando a organizar comitivas de campesinos para que reclamen ante el gobierno por diferentes cuestiones relativas a las cosechas, a los precios de las cosechas y otras cuestiones. Visita durante años casa por casa alfabetizando familias por fuera del circuito oficial de instrucción, hijos de campesinos que no podían cubrir los kilómetros que los separaban de los colegios rurales. Colonia Curupaytec y la compañía 4 de Julio son testigos de ellos. En mayo de 1954 se había producido el golpe militar del general Stroessner, punto de partida de una dictadura que, como hablamos al principio con Raúl, se va a prolongar por 35 años prácticamente, hasta 1989. En un contexto de férreo control del sistema político, de proscripción del comunismo y fuerte represión, una nueva generación de militantes no encontró otra vía de acción que la lucha armada, lucha que en el caso de la columna Mariscal López, que comandó Agapito, asume la forma contemporánea de guerra de guerrillas. En 1958, la dirección del partido le encarga al todavía profesor Arturo López Areco, porque en ese momento no era Agapito Valiente, la formación de un grupo guerrillero, pero más de autodefensa campesina. Ese es el inicio de lo que sería más adelante la columna Mariscal López. Mientras ellos estaban recuperando, este grupo innominado todavía, estaban recuperando armas de elementos estronistas para formar un parque propio, Arturo cae detenido. Es torturado y humillado en la plaza de Piribebuy por un jefe de seccional del partido político que apoyaba la dictadura de Stroessner, que era el sostén civil de la dictadura de Stroessner, el Partido Colorado. Luego es trasladado al penal de Tacumbú de Asunción, recientemente inaugurado, donde permanecerá detenido aproximadamente 1 año. El PCP promovió, esa fue la última vez que cayó detenido. A partir del 58 en adelante fueron 12 años de clandestinidad hasta que cayó asesinado. El PCP promovió en mayo de 1959 el Frente Unido de Liberación Nacional, FULNA, un frente político-militar antidictatorial cuya columna vertebral estaba constituida por el Partido Comunista Paraguayo, pero que también incluía militantes de otras fuerzas políticas. En 1960, ya en libertad, Arturo retoma el liderazgo de lo que sería la columna Mariscal López y traduce al guaraní el capítulo sobre la reforma agraria, incluido en el proyecto de programa de liberación nacional del Partido Comunista Paraguayo. La dirección del partido lo designa primer comandante de la columna y a principios de 1960 se difunde por las comunidades de cordillera lo que se conoció como el decreto número 1 de la columna Mariscal López, que proponía la ocupación de las tierras fiscales y de la propiedad de los hacendados y terratenientes que apoyan a Stroessner, el reparto de tierras con entrega de títulos a los campesinos, la anulación de impuestos de los que era víctima el campesinado y la anulación de las deudas con el banco por créditos agrícolas. Desde ya que era un decreto simbólico y no con tanta fuerza efectiva como para hacerlo cumplir, pero era como para concientizar al campesino, para iniciar la lucha.
El decreto aparecía firmado por un tal comandante Valiente. Todavía no aparecía el nombre de Agapito. Decía comandante Valiente, de la columna Mariscal López del Frente Unido de Liberación Nacional. El 24 de mayo de 1960, la columna Mariscal López da un golpe inesperado. Irrumpe en una reunión llevada a cabo en Eusebio Ayala, donde se estaba organizando el campeonato de fútbol regional y repartiendo el dinero recaudado. Toman las armas de los policías de guardia, dejan el dinero y se dirigen con esas armas a otra casa donde se alzan con un radiotransmisor propiedad de particulares, que será un elemento que se volverá mítico dentro de la historia de los militantes de la columna, ¿no? Porque la dictadura quiso recuperar a como sea lugar el radiotransmisor y nunca lo pudieron hacer. Y nadie sabe realmente dónde fue a parar el radiotransmisor. Lo enterraron en algún lugar. Esta acción pasó a conocerse popularmente como la toma de Barrero Grande, ¿sí? Entonces, debido a la terrible represión que se ejerció desde el gobierno sobre el campesinado de la zona por su resistencia a delatar a los miembros de la columna Mariscal López, que eso es un punto importante, eran vecinos, eran campesinos de la zona, no era el modelo de guerrilla que habitualmente conocemos en Latinoamérica de universitarios que van a una zona rural y son extraños, no. Esta estaba conformada por campesinos de la zona. Entonces, ante la resistencia de delatar a los miembros, Arturo, ya convertido en Agapito Valiente, decide suspender las acciones de la columna luego de una asamblea. Los años que van de 1962 a 1964 son de inacción militar, discusiones acerca de la posibilidad del traslado de la columna a otra región para salvaguardarla. Agapito Valiente aprovecha para seguir ejerciendo su rol de organizador entre el campesinado, esto es, visitando sus domicilios casa por casa durante las noches, pero con la suspensión de acciones militares también surgen conflictos internos en la columna. Debido a esto y a la negativa de Agapito a trasladar la columna a otra región, basado, digamos, para evitar el problema clave de toda guerrilla rural, que es separarse de sus bases, debido a esto, la dirección del partido decide enviar a los 3 comandantes, entre los que estaba incluido Agapito, a un curso a la Unión Soviética, ingresando al mismo tiempo nuevos cuadros a reemplazarlos, ya formados en el exterior. Desde agosto del 64 a junio del 65, Arturo López realiza un curso especial de formación política y militar en Moscú. En el marco de la discusión entre chinos y rusos sobre los caminos de la revolución, en el mes de mayo del 65 es convencido por los soviéticos para que viaje a Buenos Aires y organice una reunión plenaria para destituir a Óscar Crédit como secretario general del PCP, quien había perdido la confianza de la Unión Soviética, del PQS. La misma se lleva a cabo en Buenos Aires el 11 de julio y en ella Arturo sorprende a todos apoyando la continuidad de Crédit, que es votada por la mayoría gracias al ascendiente que tenía como el comandante de la columna Mariscal López. En los siguientes días llegan las noticias desde el Paraguay de cómo iban cayendo uno a uno todos los integrantes de la columna Mariscal López. En la reunión del Comité Central del PCP de agosto del 66, realizada en Montevideo, Arturo manifestó sus divergencias acerca de cómo lideraron a la columna guerrillera en su ausencia. Aquella reunión fallida del 11 de julio de 1965 en Buenos Aires marcará el inicio de la división más dramática en las filas del Partido Comunista Paraguayo. Se formaron 2 grupos enfrentados entre sí, uno liderado por Óscar Crédit, dentro del cual permanecerá Arturo López, Agapito Valiente, y otro liderado por Miguel Ángel Soler. Ambos grupos se presentaban como el PCP legítimo, pero el apoyo de los soviéticos recayó sobre el grupo liderado por Soler, quedando el grupo de Óscar Crédit, que es donde estaba Agapito Valiente, marginado del movimiento comunista internacional. Esto último motivará que a partir de los años 70-71, el grupo en el que permaneció, aunque en ese entonces ya a Agapito lo habían asesinado, que se acerque a posiciones del Partido Comunista Chino y pase a adoptar la sigla PCPI, Partido Comunista Paraguayo Independiente, para diferenciarse del PCP que se empezó a conocer como soviético, representado por Soler. Fruto de este enfrentamiento surgieron una serie de documentos partidarios de un grupo contra el otro, llenos de calificativos denigrantes.
El más conocido de estos textos fue elaborado por el Grupo de Soler y se tituló Relatorio sobre la actividad enemiga de Oscar Creit, editado en abril de 1967 por el Comité Nacional de Defensa y Reorganización del Partido Comunista Paraguayo. En ese texto se trató a Agapito Valiente con la misma severidad que a Oscar Creit, por el solo hecho de haber permanecido junto a él. Se hablaba del traidor Arturo López, por no haber, digamos, no haberse encolumnado dentro de las decisiones que provenían del Partido Comunista de la Unión Soviética. Con nombre y apellido legales hablaban del traidor Arturo López, dedicándole un capítulo íntegro titulado La verdadera personalidad moral y política de Arturo López, que va de la página 46 a la página 101. Esto es el 35% de todo el documento. Allí lo acusaron de agente provocador, de estar relacionado con la muerte de otro dirigente del PCP, de ser personalista y caudillista. En fin, cosas que antes de la división, obviamente, nadie osaba pronunciar. Los años 66-67 fueron de exilio impuesto, tanto por las condiciones de derrota de la columna Mariscal López dentro del Paraguay, como por el PCP, que no le permitió reingresar hasta definir bien qué papel tendría Arturo en esta nueva etapa. Por las críticas que expuso abiertamente en la reunión del Comité Central de agosto del 66, la suerte de Arturo dentro del partido estaba echada y ya Creit no volvería a otorgarle un puesto de relevancia en la organización. Solo le permitió volver a ser comandante de una columna inexistente, que Arturo intentará reorganizar reingresando nuevamente al Paraguay entre julio y agosto de 1967. Durante el 68 y 69 Arturo recorrió los lugares que solía frecuentar a principios de la década. Su idea era volver a reunir lo que quedaba de la columna, conformada en su mayoría por campesinos minifundiarios de la región, y empezó nuevamente su tarea de alfabetización y concientización. Pero el miedo de la población por las continuas represiones y la falta de apoyo decidido de la dirección del partido impidieron que Arturo lograra conformar un grupo protegido por puntos de apoyo con la misma capacidad que tuvo el primero. Luego de la caída masiva del Comité Central del Grupo de Creit durante marzo y abril de 1970, Arturo, sin compañeros que le puedan explicar cómo se resquebrajó toda la organización y sin puntos de apoyo a quienes recurrir porque habían sido todos apresados, contactó a un primo suyo para pedirle que lo ayude a llegar a Asunción con el fin de cruzar a la Argentina y así curar sus graves heridas, especialmente en sus pies. Y ese fue el talón de Aquiles, cuando tuvo que recurrir a una ayuda por fuera de la red que él se había creado. No está claro si se trató de una decisión personal de su primo o colectiva de toda la familia Cristaldo, pero la realidad es que lo traicionan y lo entregan al general Colmán en el kilómetro 43 de la actual Ruta 2, un 17 de mayo de 1970. Arturo viajaba escondido en la valijera para evitar los controles de ruta, con un arma cargada escondida en su talón. Apenas levantaron el baúl en 45 grados, Arturo efectuó 2 disparos y entre gritos y luces que lo enceguecían saltó ágilmente de la valijera. Esos 2 disparos dieron en la ingle del general Patricio Colmán, conocido como el represor más temible del siglo XX paraguayo, responsable del asesinato y desaparición de muchos guerrilleros en el año 1960 y de llevar a cabo los vuelos de la muerte, arrojando cuerpos vivos sobre las selvas paraguayas, anticipando en esta práctica en 16 años a los militares argentinos. La escolta de Colmán reaccionó rápidamente y ultimó a Agapito Valiente mientras intentaba alcanzar unos matorrales. Su muerte fue anunciada por los medios oficiales paraguayos presentando los hechos como si Agapito Valiente fuera quien intentó emboscar y asesinar al general paraguayo. Pese a esto, igualmente, su cuerpo fue desaparecido y continúa en esa condición al día de hoy. En cuanto a Colmán, luego de 2 años de sufrimientos constantes a raíz de la herida infligida por Agapito Valiente, murió en un hospital estadounidense por las complicaciones originadas en los disparos recibidos. A grandes rasgos y en forma muy resumida, porque es un libro un poco extenso, esta fue la trayectoria política del profesor Arturo López, conocido popularmente como el comandante Agapito Valiente. Y a partir de su muerte en 1970, se produjo lo que yo llamo una doble desaparición.
de Agapito Valiente. La primera de ellas, física, cuando la dictadura hizo desaparecer su cuerpo. Y la segunda, cuando la dictadura, por obvias razones, ¿no? Pero cuando muchos de sus ex compañeros pretendieron hacerlo desaparecer de la historia. ¿Por qué no se nombra a Agapito en algunos libros? ¿Por qué no está presente en las memorias de líderes del partido como Antonio Maidana u Obdulio Arte? ¿Por qué se encuentra ausente de muchos otros libros de testimonios de militantes del PSP que permanecieron en el grupo reconocido por la Unión Soviética? Desde ya, en mayo de 1970, su nombre se exhibió en diarios de Paraguay, Argentina y otros países por su muerte y por el, entre comillas, atentado a un general paraguayo. Y en Moscú se editó un libro escrito por Vitaly Alexandrovich Karatinov, titulado Paraguay, dictadura militar policial y lucha de clases, en donde se señalaba tanto a Credit como a Arturo López como los responsables de la ruptura del PSP. O sea, que también reproducían la versión del sector del PSP reconocido por la Unión Soviética. A partir de allí se produjo un largo silencio que se interrumpió recién en 1976 con dos publicaciones, totalmente diferentes entre sí. En enero de ese año, la OPM, que fue un grupo político-militar independiente de la tradición de la izquierda comunista, conformado por la juventud paraguaya del momento, editó el número 9 de una publicación interna llamada Tatapirirí. En su sección denominada Héroes del Pueblo, reivindican a la figura de Agapito Valiente y dan una versión sorprendentemente fiel del final de Agapito. La otra publicación del mismo año, ya no interna, sino como un libro al alcance de todos, es la edición de lo histórico y lo antihistórico en el Paraguay, escrito por el político colorado exiliado en Buenos Aires Epifanio Méndez Fleitas. Exceptuando al relatorio, por tratarse de una publicación destinada a los miembros del PSP, pese a que se comercializaba y tenía un precio de 50 guaraníes, esta es la primera referencia con nombre, apellido y seudónimo de Arturo López en un libro editado para el público en general. Pese a todas las críticas que miembros del PSP y cualquiera de nosotros pueden hacerle a Méndez Fleitas, fue el primero en escribir unas líneas de forma elogiosa hacia Arturo López. Aunque contiene algunos errores en cuanto a nombres y lugares, la referencia a Agapito es acertada en su núcleo interpretativo. Dice de Agapito, y cito, Arturo López, seudónimo comandante Agapito Valiente, oriundo de Barrero Grande, graduado profesor normal, era comunista y guerrillero de verdad, operaba en las cordilleras. Fin de la cita. Pese a los errores anteriores, entendibles por la ausencia de datos en aquel momento y por tratarse de asuntos clandestinos, la obra de Méndez Fleitas, mal que les pese a algunos, es la primera obra editada para el gran público que denuncia la terrible represión de los años 60 al Partido Comunista Paraguayo, incluido un hecho tapado hasta el año 2004, cuando lo rescataron autores como Agripino Silva y Víctor Duré, como el conocido rebautismo de 1965, que fue cuando capturaron a todos los puntos de apoyo de Agapito campesinos y organizaron un gran acto público entre el Estado, entre la dictadura y la Iglesia, y los rebautizaron, obligándolos a renunciar al comunismo y a Satán. Eso se conoció como el rebautismo. A partir de ahí aparecen referencias pequeñas, siempre relacionadas a su papel en aquel 17 de mayo de 1970, cuando hiere al general Colmán. O sea, no más de una o dos páginas. Podemos nombrar a Paul Lewis en el 80, a García Lupo en el 89 o a Trejerne en 1982. Incluso las entrevistas desgrabadas que le hacen a Oscar Credit en el 84-85 y que publican en el 2002. En enero del 91, el periodista de investigación Julio César Barreto escribió en el semanario La Opinión una serie de notas periodísticas sobre Patricio Colmán. Una de ellas fue dedicada a la figura de Agapito Valiente. Esta nota de Barreto tiene un gran valor documental por dos motivos que es necesario resaltar. El primero es que se nota que Barreto llevó a cabo una exhaustiva investigación acerca de la figura de Agapito Valiente, siendo esta nota el relato más detallado de la vida de Arturo López hasta 1991. Y el segundo, un poco truculento, pero de gran valor documental, es que Barreto consiguió las fotos que los militares le sacaron al cuerpo de Agapito luego de ultimarlo. En el año 2001, Antonio Bonzi publica una historia del PSP, por lo que por primera vez se encuentran unas líneas dedicadas a Agapito en un libro escrito por un miembro del PSP de la línea continuadora de Soler,
representando Bonzi una excepción de la grieta entre camaradas por la división del año 65. Pese a ser miembro del PSP, que continuó como sucesor de Soler, sin embargo, rescata a la figura de Agapito con la versión más aceptada sobre su muerte. En aquel libro, en su parte final y como apéndice, el autor incluyó una serie de breves biografías, entre ellas la de Agapito, aunque no superaba la mitad de una página. A partir del 2004 comienza una nueva etapa que se abre con la edición del libro Insurgentes, la resistencia armada a la dictadura de Stroessner. Allí, como lo indica el título, se analizan las experiencias más conocidas de insurgencia durante el estronismo, el movimiento 14 de mayo, el FULNA, la organización político-militar o 1 de marzo. Lo interesante del volumen es una mini biografía de 6 carillas sobre Arturo López, escrita por Carlos Pérez Cáceres, mucho más ampliada y precisa que la de Antonio Bonzi, resumiendo muy bien lo que se sabía de Agapito, en donde no se pudo explayar más por las características de la publicación, que era colectiva, pese a que Carlos tenía mucho más para escribir por sus conocimientos. A partir del 2006, el grupo Memoria, liderado por Carlos Pérez Cáceres, comienza a publicar unos cuadernillos titulados Dictadura y Memoria, que se van a extender hasta el año 2013, significando uno de los mayores aportes al rescate de la memoria de aquellos colectivos e individuos que enfrentaron a la dictadura. En muchos de esos cuadernillos se incluyeron artículos referidos a diferentes momentos de la vida política de Agapito Valiente. Y podemos decir que en el año 2008 se publicaron los 8 tomos del informe final de la Comisión de Verdad y Justicia, conocido como el informe de la CONADEP en la Argentina, algo similar, y junto a la historia de muchos otros desaparecidos figura en la página 476 del tomo 8 la ficha correspondiente a Arturo López, aunque también es breve. Entre los últimos libros editados se alude brevemente a Agapito en la autobiografía clandestina de nuestro querido Alberto Barrett, de 2017, y también en La vida es tempestad, de Virginia Martínez, del mismo año. Ya voy cerrando y digo que a partir de la caída de la dictadura de Stroessner en 1989, el PSP, continuador de lo que en su momento fue la línea soviética, digamos, siempre que publicó un listado de mártires del partido en diferentes folletos y escritos, omitió sistemáticamente a la figura de Agapito Valiente. Los responsables del PSP decidieron borrar a Arturo López de su historia, como si nunca hubiera existido. En el prólogo de un libro llamado Letras de Sangre, escrito por Milda Rivarola, ella hace referencia a un relato de Lovecraft, el caso de Charles Dexter Ward. En él se recuerda a un personaje, cito, al cual los dioses condenaron no solamente a dejar de ser, sino también a dejar de haber sido. Y agrega Rivarola, cito, tras su ejecución, el rey de Runagur fue sepultado en tumba innominada y se destruyó todo monumento o escrito que portara su nombre, de modo que nadie pudiese saber de su pasada existencia o recordarlo en el futuro. Algo parecido intentaron hacer con Agapito algunos de sus ex camaradas, que solo comenzó a revertirse gracias a que las nuevas generaciones del partido, ajenas a la división del año 65, decidieron rehabilitar su figura, por lo menos a nivel discursivo, aunque sin ninguna manifestación o escrito específico que condene a lo publicado en ese relatorio del año 67, en el que se lo trataba de traidor y otras acusaciones. Y en cuanto a los dirigentes del otro partido comunista que quedó, del PSPI, continuadores del grupo de Credit, o sea, donde estaba Agapito, que uno pensaría que iban a trabajar para reivindicar su memoria, su tendencia a una política subterránea de catacumbas, de semiclandestinidad, hizo que en la práctica logren el mismo efecto buscado por sus rivales del PSP, o sea, borrar a Arturo López de la historia, ya que sus únicas manifestaciones públicas se limitan a reivindicar a la figura de Oscar Credit y fomentar un nacionalismo chauvinista de dudosa inteligencia, bajando un discurso peligroso desde su prensa escrita. Entonces, para resumir, muchas menciones brevísimas sobre Agapito, pero nunca un texto íntegro y exhaustivo sobre su figura, su significado y su contexto. Por eso la decisión de investigarlo y de publicar la biografía que estimamos que faltaba.
Mediante la figura de Agapito se pueden desarrollar estudios sobre la insurgencia paraguaya de los años 60, alrededores de cuestiones como el uso de la violencia, las posibilidades de autonomía de una organización político-militar de la supervisión partidaria y los alcances negativos de sectarismos internos y peleas egocéntricas al interior de las agrupaciones revolucionarias. Pero más allá de todos estos ejes e interrogantes que se encuentran ampliamente desarrollados en el libro, y haciendo referencia a la doble desaparición de Agapito, que es como titulé a esta presentación, siempre tengo presente unas palabras de uno de los entrevistados durante la investigación, don Ulises Cañete, de la compañía 4 de Julio, que me siguen emocionando hasta el día de hoy. Él contó que cuando era un mitaí, un jovencito de 14 años, unos días antes de que embosquen y lo asesinen, Agapito estuvo unos días oculto en la chacra donde él trabajaba y que cuando se fue para intentar salir del cerco militar, le dijo a Ulises que tenía 14 años, le dijo en guaraní, yo no lo voy a reproducir para no dar vergüenza, le dijo, me voy, pero voy a volver. Es una expresión muy común dicha en guaraní, me voy para volver, me voy, pero voy a volver. Y Ulises, a continuación, cerró su testimonio con lágrimas en sus ojos, diciendo, y no volvió. Bueno, ante esto podemos estar seguros de algo, y es que al estar presentando este libro, aquí en la Filben 2022, como lo expresamos en la presentación que hicimos en la ciudad natal de Agapito, en Barrero, en el año 2019, podemos decir y cerrar la presentación diciendo que Agapito volvió. 50 años después, volvió Ulises. Muchas gracias. Gracias, Mariano. La verdad que es muy emotivo y este es un libro que, por todas esas historias que tienen un enemigo en común, pero tienen muchos enemigos internos, ¿no? O sea, hay muchas intrigas, hay lo que cuentas, y además hay mucho valor literario. Fíjate que aquí, Vicente, mira esta frase. 11 de julio de 1965. El Ulises de James Joyce relata un día cualquiera en la vida de su personaje Leopoldo Bloom. Se trata del 16 de junio de 1904. Joyce tomó esa fecha como podía haber cogido otra, ya que el día descrito sería un día más del personaje. Si nosotros tuviéramos que contar la vida de Arturo López condensada en una sola jornada, esa tendría que ser la del 11 de julio de 1965. Muy bien. Tiene unos recursos literarios bien interesantes, y ahora lo de Lovecraft más todavía nos anima a leer la historia. Además, lo digo ya en el tono personal y disculpen lo referencial, ¿no? Arturo Agapito Valiente fue un militante que también mi padre militó con él, tuvo esa militancia. Y similar en página de Luises, sí. tiene lo voluminoso, ¿no? No de Lovecraft. Pero lo que comentaba era que eso, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención cuando supe de esta historia y lo que él cuenta, lo que Mariano cuenta, de lo desconocido de las cosas en Paraguay, y además, con mayor relevancia esto que comentas, que dentro de sus mismos compañeros también lo quisieron ocultar, eso dice mucho más todavía. Lo que yo puedo decir que casos como los Barret estuvieron aquí en Venezuela exiliados después de ese atroz asesinato que hicieron contra Soledad allá en Brasil. Victoriano Centurión, comenta aquí Mariano, Victoriano Centurión estuvo aquí en Venezuela refugiado porque fue un compañero campesino que llevó por un asunto de manifestar lo que estaba pasando en el interior del país. Se llevó con un grupo de campesinos, fueron hacia la capital en protesta
Y claro, una dictadura, una protesta no se da. Y bueno, fue reprimida y Centurión, que era uno de los campesinos que era el que llevaba la fila, que estaba al frente de todo esto, fue, bueno, perseguido, fue encarcelado y bueno, las acciones sociales, las acciones de solidaridad del continente hizo que él pudiera salir refugiado aquí en Venezuela. Y estuvo viviendo aquí en Turmero, porque bueno, como campesino, se mantuvo como campesino también. Aquí en Turmero tuvo una chacra donde podía mantenerse a salvo también. Y así muchos compañeros, ¿no? La historia del Paraguay, bueno, hay muchas cosas que contarla y se agradece mucho a la editorial Arandurá, que ha publicado estos libros, y otros que vamos a presentar próximamente con Mariano en la Filben. Muchas gracias, Mariano, por estas sentidas palabras tuyas, por traernos a este militante impresionante que la verdad estaba como relato oral. Él era una especie de mítico, ¿no? Un mito prácticamente. Y esto no, es una muestra fehaciente con fuentes de la existencia de Agapito Valiente, de Arturo López Areco. Muchas gracias y continuamos con Filben 2022.